Cuando los humanos empezaron a fumar, hoy parece algo completamente normal, encender un cigarro, inhalar humo y repetirlo una y otra vez, pero durante la mayor parte de la historia humana, nadie sabía lo que era un cigarrillo, no existían fábricas, no existían filtros, y mucho menos encendedores. Entonces, cuando comenzó realmente el ser humano a fumar, la respuesta nos lleva miles de años atrás, mucho antes de que existieran los cigarrillos modernos, y probablemente, todo comenzó con una planta, el tabaco, pero nuestros antepasados no lo utilizaban de la misma manera que nosotros, en diferentes regiones de América, mucho antes de la llegada de los europeos. Diversos pueblos ya utilizaban plantas con propiedades estimulantes durante ceremonias y prácticas tradicionales, el tabaco era una de ellas, las hojas podían ser fumadas, masticadas o utilizadas de otras formas, y para algunas culturas, tenía una enorme importancia espiritual, pero aquí aparece una pregunta todavía más interesante, ¿cómo descubrieron que una planta podía producir esos efectos? Probablemente, no existió un momento exacto en el que alguien decidió inventar el hábito de fumar, la naturaleza ya producía humo, los incendios forestales eran frecuentes y nuestros antepasados seguramente observaron que algunas plantas quemadas producían olores y efectos diferentes, con el tiempo, comenzaron a experimentar, quemaban determinadas hojas, observaban el humo, y descubrían qué ocurría al respirarlo. Algún momento, alguien debió descubrir que ciertas plantas producían una sensación particular al inhalar su humo, y esa experiencia comenzó a transmitirse entre generaciones, el conocimiento pasó de una persona a otra, después, de una comunidad a otra, y finalmente, el consumo de tabaco se convirtió en una práctica establecida en distintas culturas, pero todavía estamos muy lejos del cigarrillo moderno, porque durante miles de años, el tabaco no se consumió como lo conocemos actualmente, no. Existían paquetes, no había marcas, no había publicidad, y nadie compraba cigarrillos en una tienda, el tabaco formaba parte de determinadas tradiciones, y su uso podía estar reservado para ceremonias específicas. En algunas sociedades, los líderes religiosos o espirituales lo utilizaban durante rituales, en otras, se asociaba con reuniones, tratamientos tradicionales o momentos importantes. Y entonces ocurrió un acontecimiento que cambiaría la historia del tabaco, los europeos llegaron a América y entraron en contacto con plantas, costumbres, alimentos y sustancias que eran completamente desconocidas para ellos, entre ellas, el tabaco. Los exploradores europeos observaron cómo los habitantes de América utilizaban las hojas y llevaron la planta de regreso a Europa. A partir de ese momento, el tabaco comenzó a expandirse rápidamente. Primero entre las élites, después entre diferentes grupos sociales, y con el paso del tiempo, se convirtió en un producto comercial internacional. Pero todavía faltaba una transformación enorme, la fabricación masiva de cigarrillos. Durante siglos, el tabaco se consumía principalmente mediante pipas, hojas enrolladas y otras formas tradicionales. El cigarrillo moderno apareció mucho después, y cuando la producción industrial permitió fabricarlo en grandes cantidades, todo cambió, las máquinas podían producir miles de unidades rápidamente, el precio bajó, la distribución aumentó, y fumar dejó de ser una práctica relativamente limitada. Para convertirse en un hábito masivo, la publicidad hizo el resto, las compañías comenzaron a presentar el cigarrillo como algo elegante, moderno, incluso asociado con libertad y éxito. Sin embargo, mientras el consumo aumentaba, la ciencia comenzaba a descubrir algo mucho más preocupante. El humo del tabaco no era simplemente humo, contenía una enorme cantidad de sustancias químicas, y algunas podían causar daños graves al organismo. Durante mucho tiempo, muchas personas desconocían estas consecuencias, pero poco a poco, los investigadores comenzaron a encontrar una relación cada vez más clara entre fumar y distintas enfermedades. El tabaco pasó de ser una planta utilizada durante rituales a convertirse en uno de los productos de consumo más controvertidos de la historia, y todo comenzó miles de años antes, cuando nuestros antepasados descubrieron que ciertas hojas podían transformar la experiencia de respirar humo. Pero el tabaco no fue la única forma en la que nuestros antepasados experimentaron con el humo. Mucho antes de conocer sus efectos químicos, los seres humanos ya habían aprendido a controlar el fuego, y el fuego abrió una puerta completamente nueva: cocinar alimentos, calentar los refugios, ahuyentar animales, y producir humo de manera intencional. Con el tiempo, las personas comenzaron a descubrir que diferentes plantas producían diferentes aromas al quemarse. Algunas desprendían olores agradables, otras provocaban irritación,
y algunas producían sensaciones particulares al respirar su humo. Es posible que este tipo de experimentación haya ayudado a desarrollar diferentes prácticas de inhalación, pero existe un detalle importante: no todas las culturas utilizaban el tabaco de la misma manera. En algunas regiones, el tabaco podía ser utilizado por personas específicas durante ceremonias, en otras, podía formar parte de reuniones sociales, y en determinados lugares, también se utilizaba dentro de prácticas medicinales tradicionales. El significado dependía completamente de la cultura. Para algunas personas, el humo tenía una dimensión espiritual, se creía que podía ayudar a comunicarse con fuerzas sobrenaturales, o acompañar determinados rituales. Para otras, simplemente era una planta con efectos estimulantes. Pero entonces, el tabaco salió de América, y comenzó una transformación que nadie podía imaginar. Los europeos empezaron a llevar hojas de tabaco a diferentes partes del mundo. La planta encontró nuevos territorios, nuevos agricultores y nuevos consumidores. En poco tiempo, el tabaco comenzó a cultivarse a gran escala, el comercio internacional creció, y las hojas empezaron a convertirse en una mercancía extremadamente valiosa. Aparecieron plantaciones, trabajadores dedicados exclusivamente a su cultivo, y rutas comerciales destinadas a transportar el producto. El tabaco había dejado de ser únicamente una tradición local, ahora formaba parte de una economía global. Pero todavía existía una gran diferencia entre fumar tabaco y fumar un cigarrillo moderno. El cigarrillo necesitaba ser barato, fácil de transportar, rápido de consumir, y sencillo de fabricar. La industrialización permitió conseguir exactamente eso. Las máquinas podían enrollar grandes cantidades de cigarrillos en poco tiempo. La producción aumentó enormemente, y el producto comenzó a llegar prácticamente a cualquier lugar. Después apareció otro elemento decisivo: la publicidad. Las compañías de tabaco comenzaron a invertir enormes cantidades de dinero para convencer a las personas de que fumar era atractivo. Los cigarrillos aparecían asociados con personas elegantes, personajes famosos, soldados, deportistas y figuras consideradas modernas. El objetivo era sencillo: convertir el consumo en una parte normal de la vida. Y durante décadas, funcionó. Millones de personas comenzaron a fumar, incluso personas que nunca habían tenido contacto con el tabaco tradicional. Pero mientras el número de fumadores aumentaba, también comenzaban a aparecer señales preocupantes. Los médicos empezaron a observar enfermedades respiratorias con mayor frecuencia. Los investigadores comenzaron a estudiar los pulmones de los fumadores, y poco a poco, la evidencia científica empezó a acumularse. El humo estaba dañando el organismo. No era simplemente una costumbre, tenía consecuencias reales, y algunas podían ser extremadamente graves. Los pulmones eran uno de los órganos más afectados. Cada inhalación llevaba sustancias químicas directamente al sistema respiratorio. Con el tiempo, el tejido pulmonar podía sufrir daños, la capacidad respiratoria podía disminuir, y aumentaba considerablemente el riesgo de desarrollar enfermedades graves. Pero había otro problema: la nicotina, una sustancia presente naturalmente en la planta del tabaco. La nicotina actúa sobre el cerebro, puede generar sensaciones de placer y recompensa, y con el consumo repetido, el organismo puede desarrollar dependencia. Eso significa que muchas personas no fuman simplemente porque quieren. Su cerebro puede comenzar a exigir la sustancia, y abandonar el hábito puede convertirse en un desafío enorme. Así, una planta que durante miles de años había sido utilizada de diferentes maneras, terminó convirtiéndose en una industria gigantesca y en una de las formas de consumo de sustancias más extendidas del mundo.